Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, explicar y entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Hoy vamos a hablar de trenes, amigos. Vamos a hablar de trenes y más concretamente del colapso ferroviario que sufre España, no de ahora, sino desde hace años. El brutal accidente acontecido el pasado domingo en Adamuz, en la provincia de Córdoba, con el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, ha dejado un trágico reguero de víctimas, con decenas de muertos y más de un centenar de heridos. Se trata de uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia de España, una auténtica tragedia nacional, pero la cuestión, la clave, es que no se trata de un hecho aislado. No se trata de un mero problema puntual, fruto de la mala suerte, el error humano o un factor externo imprevisible e imposible de controlar, como pudiera ser una catástrofe natural. Por ejemplo, no. Esto no es cuestión del azar. Este accidente es la consecuencia, el reflejo de algo mucho más grave: la pésima gestión de los servicios públicos que viene sufriendo España en los últimos años. El accidente de Adamuz no es un hecho puntual, sino el resultado del gravísimo deterioro que padece el servicio ferroviario desde hace tiempo. España tenía uno de los mejores trenes del mundo no hace mucho, pero los retrasos, incidencias y accidentes de todo tipo no han dejado de aumentar en los últimos años. Si sois usuarios de tren, no hace falta que os explique nada más, ya que sois perfectamente conscientes de la mala calidad del servicio. Trenes que no llegan a su hora, paradas y averías en medio del campo, colas interminables, problemas para comprar o cambiar el billete, una nefasta atención al cliente. En fin, un desastre. Pero, ¿por qué? Esta es la pregunta clave. ¿Cómo es posible que teniendo un buen servicio ferroviario hace tan solo muy pocos años, hoy padezcamos un colapso de este calibre? Pues esto, amigos, tiene que ver y mucho con la economía y la gestión de lo público, es decir, con el gobierno. Hay accidentes que son inevitables, pero hay otros que son fruto de la incompetencia y la mala gestión. Así que, si estáis preparados, arrancamos. Antes de empezar el programa de hoy, os recuerdo que ya está disponible a la venta mi libro Socialismo, la ruina de España. Aquí explico cómo se crea la riqueza y cómo se destruye, por qué hay países ricos y por qué los hay pobres, y cómo, siendo pobre, un país se puede convertir en rico y al revés, como un país rico, en este caso España, se está convirtiendo, por desgracia, en un país pobre. Ay, amigos, vamos camino del tercer mundo por mucho que el gobierno lo niegue. Y todo ello incidiendo en el desastre que está causando el sanchismo, porque el socialismo mata, el socialismo es ruina, así que despierta, que no te engañen. En la descripción del vídeo encontraréis un enlace. Tragedia nacional. Esto no tiene otro nombre. Decenas de muertos, cerca de 40 personas fallecidas y más de 100 heridos. Acabamos de registrar uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia de España, tan solo superado por el de Angrois, en Santiago de Compostela, en el año 2013, con 80 muertos. Las imágenes del siniestro son dantescas. Esos son los restos de uno de los trenes siniestrados. Dos trenes de alta velocidad descarrilaron el pasado domingo por la tarde en la localidad cordobesa de Adamuz. Un Irio, que circulaba entre Málaga y Madrid, y un Alvia de Renfe, que circulaba por la vía paralela desde Madrid a Huelva. Aunque la investigación sigue su curso, todo apunta a que varios vagones del tren Irio descarrilaron e invadieron la vía contigua, por la que justo en ese momento pasaba el Alvia. Este último tren chocó contra los vagones del Irio y también acabó descarrilando. Varios vagones cayeron a un talud de 4 metros. Así quedó el Irio, lo tenéis en esas imágenes. Por la noche, después del accidente, el Irio absolutamente defenestrado. Ruina total. Descarrilado. Lo extraño
es que el descarrilamiento del primer tren sucedió en una recta. Pues bien, todo apunta a que descarriló como consecuencia de la rotura de una vía. Aquí se ve la vía en cuestión. En esta foto todo apunta a que saltó por los aires una soldadura y con la vía rota el tren descarriló a su paso. En esta otra foto se ve con más claridad. Ahí veis a los agentes de la Guardia Civil haciendo fotos justo en esa parte de la vía donde se sospecha que, bueno, está la causa, el origen del descarrilamiento. Cuando pasaba el tren, saltó la soldadura y provocó el descarrilamiento. Vale, muy bien, pero ¿cómo narices se rompió la vía? Pues la explicación rápida y sencilla es que se debe a un problema de mantenimiento. Las infraestructuras, al igual que cualquier equipamiento, máquina, vivienda o coche, necesita una supervisión, un mantenimiento adecuado. Si no cuidas las cosas, tarde o temprano se acaban estropeando. Es tan sencillo como eso. Y en el caso del transporte, hace tiempo que en España no se cuida de forma suficiente ni adecuada. Insisto, esto no se trata de un accidente puntual, sino de un problema estructural. Y prueba de ello son las fuertes vibraciones que registran muchos tramos del AVE en España. Fijaos, estos son tan solo algunos ejemplos que han grabado a lo largo de los últimos meses muchos usuarios de tren de media a larga distancia y también de trenes AVE. Ahí veis cómo vibra, fijaos, la cafetera. Vibraciones fuertes, ¿eh? No estamos hablando de un pequeño... Fijaos el líquido en este otro tren, AVE Madrid-Barcelona, tramo de Guadalajara, vibraciones muy importantes, muy relevantes en el AVE y en trenes también de media y larga distancia. Fijaos cómo vibra el líquido. Fijaos cómo se tambalea directamente el vagón. Veis a la gente moviéndose. Esto es como si hubiera turbulencias cuando vas en avión y entras en una zona de turbulencias, que el avión empieza a moverse, empieza a temblar. Pero en una vía, además, vía rápida, en trenes de alta velocidad en España. ¿Esto es normal? Porque hace años no se producían este tipo de vibraciones. Fijaos la botella de agua, la pantalla y cómo va vibrando de forma tan sustancial el tren. En este otro ejemplo, ahí veis un asiento, el asiento delantero, con vibraciones fuertes, sustanciales. Como si hubiera, pues eso, como si vas en un avión y te encuentras con turbulencias en el aire. Y sin embargo, este tren de alta velocidad también es en China. Fijaos, a más de 300 km/h. Esta persona pone una moneda sobre el tren. Ni se mueve, amigos. No se cae la moneda. Aguanta perfectamente. No hay ni una sola vibración. Vaya, ¿qué narices está pasando? ¿Por qué los trenes de alta velocidad en el extranjero, en China, en Japón, no vibran? Y sin embargo, el AVE en España no es que vibre, es que tiembla el tren entero. ¿Es normal que vibra así un tren? Pues no, no es normal. Para nada, absolutamente. Absolutamente para nada. Esto es lo que dice Rafael Escudero, secretario general del Sindicato Ferroviario. ¿Qué significan las vibraciones? O sea, cuando un tren hace taca, 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 que ahora vamos a ver imágenes con sonido, pues ¿por qué se produce eso? Significa que la vía no está bien estabilizada y que el balasto, la piedra, no absorbe las vibraciones del tren. Únete al club de B1 Media para apoyar los medios independientes frente a los abusos del poder. Vengan de donde vengan. La vía no está bien estabilizada. Las piedras que se sitúan debajo de las vías no absorben las vibraciones del tren. Por lo tanto, es un problema, es un síntoma preocupante. Y esto, amigos, no viene de ahora. Se sabía desde hace tiempo, puesto que las quejas de usuarios y maquinistas han sido constantes y reiteradas. El problema de fondo, por tanto, es la falta de un mantenimiento adecuado. Veamos algunas cifras.
Fijaos, el servicio ferroviario hace aguas en España desde hace tiempo. El deterioro es evidente desde hace años y el motivo se debe a varios factores. El primero es el aumento de la demanda. El mercado ferroviario se liberaliza a partir del año 2021 y eso implica la entrada de nuevos operadores, además de Renfe, como por ejemplo las compañías Ablo, Wigo y Irio. La competencia se traduce a su vez en precios mucho más baratos, de media hasta un 40% menos. Los billetes de AVE de alta velocidad han caído de forma sustancial en los últimos años gracias a la entrada de estos nuevos competidores, de estas nuevas empresas. Pero esto a su vez se traduce en muchos más pasajeros. Billetes más baratos incrementa la demanda de viajes de alta velocidad. El número de pasajeros de alta velocidad prácticamente se ha duplicado, pasando de 22 a cerca de 40 millones al año. Y más pasajeros significa también, como consecuencia, la necesidad de que circulen muchos más trenes. Es decir, hay mayor afluencia de trenes, un mayor uso, por lo tanto, de las vías. ¿Cuál es el problema? Pues que, lógicamente, este fuerte incremento de servicios ferroviarios no se ha visto acompañado del mantenimiento necesario, lo cual se traduce en un mayor desgaste, en una mayor saturación de la infraestructura existente, vías, catenarias, estaciones, etc. Se aumenta el número de trenes y, por tanto, el uso de las vías, pero no se invierte lo suficiente en su mantenimiento. El resultado no es otro que incidencias y averías. En última instancia, en el peor de los casos, también accidentes. 3 datos, fijaos. La inversión bruta en infraestructura ferroviaria se ha hundido desde el estallido de la crisis inmobiliaria, hace ahora casi 20 años. Aquí lo veis en este gráfico. Esta inversión, la inversión en el mantenimiento de infraestructuras ferroviarias, superaba los 6.000 millones de euros en el año 2009, pero se despeñó hasta poco más de 2.000 millones en el año 2018. Esto supone una caída próxima al 65%. Y aunque desde entonces, desde el año 2018, la inversión casi se ha duplicado hasta rozar los 4.000 millones de euros al año, sigue siendo esta cifra un 40% menos que en el año 2009. Insuficiente, por tanto, para garantizar un mantenimiento adecuado de las vías si tenemos en cuenta que el número de trenes y de pasajeros ha aumentado de forma muy sustancial en los últimos años. Segundo dato a tener en cuenta, España es el 4.º país de la zona euro que menos invierte en la red de transportes. Lo veis en este gráfico. España tan solo destinó el 0,7% del PIB a inversión en transporte en el año 2023, incluyendo todo tipo de transporte público, no solo inversión ferroviaria, que también, sino también, por ejemplo, inversión en carreteras o en aeropuertos. Pero la cuestión es que España está a la cola de Europa, a la cola de la zona euro en inversión en transporte, el 4.º país de la eurozona que menos invierte en esta materia, tan solo por delante de Francia, Irlanda y Chipre, pero por debajo de la media de la zona euro, que se sitúa en el 0,8% del PIB, y años luz de países como Letonia, que es el país que más invierte en transporte, con más del 2% de su PIB. Fijaos en la evolución. Estos son datos en términos nominales. La evolución en España, cómo ha evolucionado la inversión pública en transporte en porcentaje de PIB. En el año 2010, España llegó a destinar hasta el 1,7% del PIB a inversión en transporte. Hoy, sin embargo, tan solo destina el 0,7%, es decir, menos de la mitad. Ha caído, por lo tanto, de forma muy, pero que muy sustancial. La inversión pública en transporte se hundió entre el año 2010 y el año 2017 como consecuencia de la crisis económica, pero desde entonces apenas se ha recuperado. Y el tercer dato, pero no menos importante, la inversión pública
en general, no solo la destinada a transporte, se mantiene en mínimos históricos. El Estado apenas destina el 2% del PIB a inversión pública. Estamos a la cola de la Unión Europea, muy por debajo de la media comunitaria que ronda el 3%. España, concretamente en ese gráfico, está justo situada a la izquierda, es decir, España es el país de Europa que menos dinero destina a inversión pública en general. No solo transporte, sino inversión pública en general. Y ahí se incluye el mantenimiento de todo tipo de infraestructuras. Por lo tanto, estamos a la cola de Europa en inversión pública, tan solo el 2% del PIB, muy por debajo de la media comunitaria. Pues bien, ¿todo esto en qué se traduce? Más trenes, más pasajeros, pero menos inversión en transporte ferroviario. El resultado es un deterioro del servicio. El ministro de Transportes, Óscar Puente, insiste, sin embargo, en que el ferrocarril en España vive el mejor momento de su historia. Lo voy a reiterar por cuarta vez. Sí, el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia. Pero esta afirmación supone un auténtico insulto a la inteligencia de los españoles. El ministro nos escupe a la cara y algunos, de hecho, sonríen y le ríen la gracia al ministro Puente. Tan solo basta analizar algunos indicadores clave para desmontar al ministro. Fijaos, por un lado, tenemos la evolución de las cancelaciones de viajes, es decir, el número o el porcentaje en este caso de viajes de tren, de AVE y también de trenes regionales y de trenes de cercanías que se cancelan por averías, por incidencias de todo tipo. Pues bien, fijaos, en el año 2015, tanto las cancelaciones de trenes AVE como las cancelaciones de trenes regionales y de cercanías eran marginales. Menos del 0,5% de los viajes se cancelaban. Sin embargo, en el año 2024, este porcentaje registró un nivel récord. Nunca antes en la historia de este país se habían cancelado tantos viajes de tren como en el año 2024, tanto de AVE, por encima del 0,5% de los viajes, como trenes regionales y trenes urbanos y suburbanos, es decir, los famosos trenes de cercanías, con cerca del 2,5% de los viajes cancelados en el año 2024. Es la barra gris, justo a la derecha del gráfico. Máximos históricos de cancelaciones. Absolutamente brutal este dato. Otro gráfico. Aquí lo veis, no solo aumentan de forma muy sustancial la cancelación de los trenes, sino que la valoración de la puntualidad del AVE ha caído por primera vez del notable, bajando de más de 8 puntos desde el año 2015 a una nota media de 6,8 puntos en el año 2024. Es decir, este gráfico lo que refleja es que la valoración de los usuarios del servicio de AVE se ha desplomado en los últimos años, desde el año 2015 hasta el año 2024, de registrar una nota media del 8,7 o del 8,8, es decir, un nivel de valoración en materia de puntualidad muy alto, rozando el sobresaliente, a caer por debajo de 7 puntos, es decir, estamos ya por debajo del notable. Por lo tanto, un deterioro muy sustancial del servicio. Otro dato. Los retrasos a todos los niveles aumentan de forma sustancial desde el año 2015, en todos y cada uno de los indicadores analizados, aunque destaca especialmente el retraso en la salida de trenes, que prácticamente se ha duplicado desde el año 2017, pasando del 6,5% al 12,5% del total. Es decir, esto significa que más del 12% de los trenes sale más tarde de lo previsto. Por lo tanto, el retraso en la salida de trenes se ha duplicado en los últimos años, desde el año 2017. La puntualidad del AVE y de los trenes regionales ha empeorado, con más trenes llegando tarde y mayor probabilidad de retrasos de más de una hora.
Pero en el caso del AVE llama la atención justo el siguiente gráfico. Lo veis aquí. España tenía en el año 2017 los trenes AVE más puntuales del mundo, tras los de Japón, con poco más del 2% de trenes con retrasos de más de 15 minutos. Pero hoy esa cifra supera ampliamente el 10%. Es decir, prácticamente el nivel de los retrasos de los trenes AVE, con retrasos de más de 15 minutos, que ya es un retraso sustancial, se ha multiplicado por más de 5. Por más de 5 veces en los últimos años. Como consecuencia, las reclamaciones de los usuarios también se han duplicado, superando los 380.000 casos al año. Y también las indemnizaciones por retrasos han sobrepasado el 1.000.000 anual. Bueno, pues esto es lo que hay. Llegados a este punto, algunos dirán, vale, pero ¿cómo es posible que no se invierta lo necesario en el mantenimiento de las vías si el Estado recauda más que nunca y además gasta más dinero que nunca? Ay, amigos, aquí es donde entra precisamente la mala gestión de los recursos públicos, es decir, la incompetencia y por tanto la responsabilidad directa del gobierno de Pedro Sánchez. Porque sí, es cierto que la inversión pública se hundió bajo el gobierno de Rajoy, tras el estallido de la crisis económica, de la crisis inmobiliaria. Eran tiempos de ajuste y recortar en inversión pública era, y sigue siendo, lo más fácil y lo menos costoso desde el punto de vista electoral, porque no se nota mucho, al menos a corto plazo. Pero la cuestión, y esta es la clave, es que se acaba notando si se mantiene en el tiempo. Y esto es justo lo que ha pasado en España. En los últimos 10 años ha crecido la población, ha crecido el turismo, ha crecido mucho el número de trenes, ha crecido mucho el número de pasajeros, pero no ha aumentado lo suficiente la inversión pública en infraestructura. Y ello a pesar del aumento de la recaudación de impuestos y del aumento del gasto público y también de la llegada de miles de millones de euros de fondos europeos. ¿Por qué? Esta es la pregunta clave. ¿Por qué el Estado recauda más que nunca, gasta más que nunca y, sin embargo, no ha aumentado lo suficiente la inversión en trenes, en mantenimiento, la inversión pública en general, pero especialmente en el ámbito del transporte? Pues la respuesta es porque así lo ha decidido el gobierno de España. Así lo ha decidido el gobierno de Pedro Sánchez. Esto no es una cuestión de volumen de recursos, porque dinero sobra. De hecho, el gasto público está a niveles récord y la recaudación también. Es una cuestión de prioridades, es una cuestión política y el gobierno de Sánchez ha preferido destinar ese dinero a gasto corriente, es decir, a sueldos públicos, a subvenciones, a paguitas de todo tipo y a prestaciones públicas antes que reforzar la red de transporte. ¿Y por qué? ¿Por qué ha hecho eso? Pues porque piensa que eso le da más votos. Comprar voluntades ajenas con dinero público le renta más electoralmente que mantener la calidad del servicio ferroviario. Prefiere mantener contentos a funcionarios, paniaguados y pensionistas antes que garantizar la calidad y seguridad de determinados servicios, como es el caso del transporte, tanto trenes como carreteras, puertos y aeropuertos. Esta es la realidad. Fijaos, el gasto aumenta, sí, pero la mayoría de ese gasto extra, adicional, se va directamente al pago de pensiones, que es de lejos la mayor partida de gasto público en España, con más de 200.000 millones de euros al año. El coste de actualizar las pensiones públicas con la inflación, por ejemplo, ha supuesto un gasto adicional acumulado de más de 30.000 millones de euros al año. En pensiones, más de 30.000 millones de euros al año adicionales para actualizar las pensiones según el IPC, según la inflación, desde el año 2022. Esto es, estos 30.000 millones de euros que se ha destinado a la actualización de pensiones al año, esto es 3 veces más de lo que gasta el Estado en el mantenimiento de la red de transporte.
y hasta 8 veces más que el dinero que destina el Estado al mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. Cuestión de prioridades, amigos. Cuestión de prioridades. Y al final pasa lo que pasa. El desastre. Nada es casual. Las casualidades no existen y aún menos en política. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Antes de despedirnos, recordad, visitad la tienda de B1 Freedom Collection, donde podéis conseguir las últimas camisetas, sudaderas y tazas contra el rojerío patrio. Y por supuesto, hazte socio del Club B1 Media. No te olvides, es fundamental apoyar los medios libres, independientes y siempre críticos con los abusos del poder, vengan de donde vengan. Si te haces socio anual, tienes un mes gratis. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos. Despierta, que no te engañen, y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hazte socio y suscríbete a nuestra newsletter para estar al día y al tanto de todas las actividades que organizamos. Os esperamos. Hasta la próxima, amigos.